En este video te explicaré los sensores que hay en el vehículo y que se involucran con el funcionamiento del motor. Hablaremos de qué hacen, cómo trabajan, su funcionamiento y qué fallas tienen cuando no funcionan. Los sensores los dividiremos en 5: de posición, de flujo de aire, de presión, de temperatura y de emisiones. Hay que destacar que estos sensores usualmente tienen entrada o salida de voltaje de 5, 8 y 12 volts. El primero es el sensor CKP, o también llamado sensor de posición del cigüeñal. Este sensa la posición del cigüeñal y envía una señal hacia la computadora. Como el cigüeñal tiene forma definida, si se sabe la posición del cigüeñal, se sabe la posición del cilindro. Y con esto la computadora puede saber cuánto combustible inyectar y cuándo accionar la chispa. El principio de funcionamiento de este sensor es con el efecto Hall. Se tiene una rueda dentada llamada reluctor, también un transistor que está en el sensor. Este detecta las discontinuidades de los dientes y envía una señal de onda cuadrada hacia la computadora. Con esto se calcula dónde está el cilindro para accionar las variables de funcionamiento. Como todos los carros tienen un cigüeñal, también tienen un sensor del cigüeñal, que usualmente se localiza enfrente en la polea del cigüeñal o atrás en el volante de inercia. Con menos frecuencia se puede encontrar también en alguna polea que accione el cigüeñal. Y cuando está dañado, usualmente el carro no arranca o el ralentí está inestable, que se acelere o se desacelere el vehículo. También suele ocurrir mucho que no hay chispa y tampoco pulso de inyección. Y bueno, muchas veces también enciende el check engine. Ahora vamos con el sensor de posición del árbol de levas. Este funciona igual que el sensor del cigüeñal. Tiene una rueda dentada y el sensor enviando una señal de onda cuadrada a la computadora. También le permite a la computadora localizar la posición del cilindro. Con esta señal y con la señal del sensor de posición del cigüeñal, la computadora tiene una imagen clara de dónde está el pistón. Con esto también predice cuándo hacer la inyección y la chispa. Este sensor se localiza cerca del árbol de levas en la culata, usualmente en la parte de adelante o en la parte de atrás, con menos frecuencia el medio. Y cuando falla, los síntomas son muy similares a los del sensor de posición del cigüeñal, que ya lo hablamos anteriormente. El siguiente es el sensor TPS o sensor de posición del acelerador. Este sensor mide la posición de la mariposa del acelerador, porque conforme tú aceleras, esta mariposa abre, y si el pedal está a fondo, la mariposa va a estar totalmente abierta, permitiendo que ingrese más aire y el auto acelere. También cuando aceleras, esta señal se envía a la computadora y esta modifica la inyección y la chispa. Su funcionamiento es simple, es básicamente un rióstato que conforme el giro se modifica, también se modifica la resistencia. A veces llega la señal a la computadora con la resistencia modificada y en otras ocasiones la propia electrónica del sensor modifica esta señal y manda una señal útil para la computadora. El sensor TPS se localiza a un lado del cuerpo de aceleración, justamente conectado al eje de la mariposa. A veces en la resistencia interna se tiene un desgaste y envía señales erróneas. Esto puede hacer que el auto se acelere o se desacelere solito, o también que no arranque o le cueste mucho arrancar. Para este y otros sensores ya he hecho videos específicos y más detallados en mi canal. Te dejo los enlaces aquí abajo en la descripción. El siguiente es el sensor de masa de aire o sensor MAF. Si bien con el sensor del cigüeñal y del árbol de levas la computadora sabe cuándo inyectar el combustible y la chispa, ahora necesita saber cuánto inyectar, qué cantidad. Y esto lo hace con la información de las variables de la mezcla, como la medición del aire, que precisamente el MAF mide la cantidad de aire que entra al motor. Y hay dos tipos de sensor MAF, el de hilo caliente y el de película caliente, que funcionan con el mismo principio, que básicamente son termistores, que al momento de que varía la temperatura en el hilo caliente o en la película caliente, también se modifica la señal de resistencia. Por ejemplo, en el sensor de hilo caliente está a una determinada temperatura y cuando el aire entra lo enfría y se modifica la resistencia de salida. Esta señal la detecta la computadora y hace sus variaciones. Usualmente se localiza después del filtro de aire o a veces en las cercanías del filtro de aire,
pero siempre va a estar antes de la mariposa de aceleración. Y cuando este sensor está dañado, usualmente enciende el check engine. También el carro no arranca, dura mucho en arrancar y las revoluciones están como locas de arriba para abajo. A veces también al momento que vas manejando y quieres dar un acelerón, el carro pierde potencia y no responde. Ahora vamos con el sensor MAP, que no es lo mismo el sensor MAP que el sensor MAF, son distintos. A pesar de que hacen lo mismo, miden el flujo de aire, lo hacen de distinta manera. El sensor MAP lo que hace es medir la presión en el colector de admisión y en base a ese dato mide la cantidad de aire. Por lo tanto, cuanto mayor sea la velocidad de aire en el colector, mayor presión va a hacer en el sensor y mayor aire va a detectar. Por lo tanto, viene siendo un sensor de presión y su funcionamiento es piezoeléctrico. Por lo tanto, cuando se flexiona o existen tensiones mecánicas, esta señal es detectada y enviada a la computadora. También se encuentra muy cercano al filtro de aire en el colector de admisión. Y los carros más modernos ya traen integrado el sensor MAP con el sensor MAF. Es una sola pieza. Y los síntomas son igual o muy parecidos a los del MAF que ya mencionamos anteriormente. Ahora vamos con el sensor de presión de aceite, que es uno de los más importantes en el motor, porque si llega a fallar este y hay un problema, el motor se daña por completo. También su funcionamiento es piezoresistivo, tiene un material interno que al momento que se flexiona envía distintas señales de resistencia. Como dije, a veces en señal de resistencia hacia la computadora o otras veces el propio sensor traduce esta resistencia y envía otra señal, como un voltaje a la computadora. Este sensor está en contacto directo con el aceite, por lo tanto se localiza insertado en el monobloc, en alguna vena o en algún conducto de aceite. Usualmente cuando falla, en el peor de los casos, puede ser que tu motor se dañe por completo. Previamente a ese daño puede ser que unos momentos antes la temperatura se eleve demasiado. Y en el mejor de los casos puede ser que tu computadora se proteja y active el modo emergencia y el auto no encienda o se apague. También que el medidor en el tablero no indique la temperatura. Ahora vamos con el sensor de presión de combustible, que como tal mide la presión de la gasolina en la descarga de la bomba. También envía una señal a la computadora para predecir cuánto tiempo abrir cada inyector. Usualmente se localiza en el riel de inyectores y con menos frecuencia en la manguera de descarga de la bomba. Cuando este sensor falla, usualmente el carro no va a arrancar o se le va a hacer muy difícil arrancar. Y también puede que inyecte mucho o poco combustible. Si inyecta mucho, puede ser que pierda potencia al momento que avanzas o también expulse humo negro por el escape. Y si avienta poco, puede ser también que pierda potencia o el carro se apague. Ahora vamos con el sensor de temperatura del aire de admisión, también llamado sensor IAT. Este mide la temperatura del aire a la entrada del motor, porque conforme varía la temperatura del aire, varía su densidad. Por lo tanto, un aire más caliente tiene menos partículas de aire y un aire más frío contiene más partículas de aire en algún volumen. Los autos viejos no traían este sensor. En teoría, un carro podría trabajar bien sin él, pero realmente si se incluye este sensor en los vehículos, trabajan más eficientes y contaminan mucho menos. De hecho, precisamente los carros turbocargados tratan de meter el aire lo más frío posible. Por eso incluyen un intercooler, que es como un radiador de aire. Porque entre menor sea la temperatura, más aire metes y mejor trabaja el motor. Pero ese no es el tema. Cuando falla el sensor IAT, usualmente el carro gasta mucha gasolina o le cuesta mucho arrancar. También puede sentir que tiene poca potencia al momento de manejarlo o acelerarlo. También en otras ocasiones y con menos frecuencia, la computadora no puede controlar el encendido y la chispa es inestable. También es un termistor, tiene un material que cuando cambia su temperatura se modifica la resistencia. Y como dije, esta señal puede llegar a la computadora como resistencia variada o en el propio sensor se puede modificar y enviar como una señal útil para la computadora. Ahora vamos con el sensor de temperatura del refrigerante. Este mide qué tan caliente está el motor y envía también una señal a la computadora. Con esto la computadora puede activar los ventiladores y también envía la señal al tablero para saber nosotros qué temperatura tiene el carro. Este usualmente está en contacto directo con el refrigerante y se localiza insertado en el monobloc.
en alguna vena de refrigerante o en algún conducto por donde fluya el refrigerante. Es también un termistor, una resistencia variable con la temperatura. Revísalo porque hay carros que tienen uno o dos sensores de temperatura. A veces uno solo para computadora y a veces dos, uno para la computadora y otro para el tablero. Cuando está dañado, el auto puede consumir mucha gasolina, se puede calentar demasiado, podemos ver señales de temperatura erróneas en el tablero o también se puede activar el modo emergencia. Si se envía una señal errónea de que el motor está muy caliente, la computadora se protege y el vehículo se apaga, o cuando lo quieres arrancar no arranca hasta que la temperatura se normalice. Ahora vamos con el sensor de medición de la temperatura de combustible. Como tal, este lo que hace es medir la temperatura del combustible que entra al motor, porque al igual que el aire, con la temperatura el combustible cambia su densidad y el cambio de densidad no es tan drástico como el del aire. Por eso algunos carros ni siquiera tienen este sensor, pero realmente un auto funciona más eficiente y emite menos emisiones si tiene este sensor. También este es un termistor y se localiza usualmente en la línea de gasolina de entrada, comúnmente insertado en el riel de inyectores y con menos frecuencia en algún punto de la línea de entrada. También su intención es enviar una señal a la computadora y modificar el pulso de inyección, es decir, cuánto tiempo abren los inyectores. Cuando falla, usualmente los síntomas no se detectan o son muy poco perceptibles. El que más se detecta es que no pase la prueba de emisiones y a veces que notes levemente que consume mucha o poca gasolina. Ahora vamos también con el sensor de temperatura del aceite, que el aceite cuando cambia su temperatura también cambia su viscosidad y por lo tanto también su capacidad de proteger al motor de la fricción y el desgaste. Este también se localiza insertado en el monobloc o en la cabeza del motor, y cuando falla el síntoma más común es que la computadora se protege, es decir, que entra el modo emergencia y el auto se apague o no encienda. En el peor de los casos puede ser que el aceite esté muy caliente y se dañe el motor, pero casi no sucede porque si se calienta el aceite también se calienta todo el motor, que esto usualmente es detectado previamente por el sensor de temperatura del refrigerante. Ahora vamos con el sensor de oxígeno, que este lo que hace es medir la cantidad de oxígeno que hay en los gases de escape y envía una señal a la computadora y la computadora puede determinar en base a la cantidad de oxígeno si está haciendo una buena mezcla o una mala mezcla. Con esto hace sus modificaciones de inyección de aire y combustible y mejora la mezcla. Hay dos tipos de sensores, de banda ancha y banda estrecha. El de banda ancha nos dice precisamente qué tan rica o qué tan pobre es la mezcla, y el de banda corta nos dice si la mezcla es rica o es pobre. No da valores intermedios de qué tanto o qué poco. Su funcionamiento es difícil de explicar en un video corto. Lo que sí es que tiene varias capas de materiales que permiten detectar el oxígeno. Anteriormente los carros traían un sensor de oxígeno, ahora traen dos o más. Uno antes del convertidor catalítico y otro después del convertidor catalítico para monitorear si realmente está haciendo su trabajo. Si este sensor falla, puede ser que haya problemas con la inyección de gasolina o con la inyección de aire. Puede ser que consuma mucha gasolina o que aviente explosiones o en el peor de los casos humo negro. También que sea difícil encenderlo y que emita muchas emisiones contaminantes. Hay vehículos que su computadora les permite trabajar sin este sensor y muchas personas traen su vehículo con este sensor dañado. El problema es que si tú haces eso, el catalizador se va a dañar de manera prematura y no va a hacer su función. Para este y varios sensores más ya he hecho algunos videos en mi canal donde soy más claro y específico con los problemas y su funcionamiento. Te dejo los enlaces en la descripción o en las esquinas. Ahora vamos con el sensor de temperatura de los gases de escape. Este sensa la temperatura de salida de los gases de escape porque la temperatura es una señal de que también se hizo la mezcla. Si la mezcla es muy rica o muy pobre, la temperatura puede variar y esta señal se envía a la computadora para que ella haga sus correcciones. Es poco común que este sensor se vea en los carros austeros. Usualmente es en los carros que tienen turbocargador. Usualmente se localiza en
el múltiple de escape, preferiblemente lo más cercano al cilindro. Y las fallas que se presentan son muy parecidas a las del sensor de oxígeno, pero en ocasiones si se desconecta este cable el carro no hace ningún gesto y otras veces ni siquiera enciende. Ahora vamos con el sensor de golpe, que algunos vehículos lo traen y es básicamente como un micrófono. Este sensor también se le conoce como sensor de detonación y lo que hace es monitorear los golpes que tiene el motor y corregir la mezcla. Su funcionamiento también es piezoeléctrico y puede estar en la cabeza del motor o en el monobloc. Detecta los golpes, la vibración y el cabeceo, y en base a esto puede protegerse la computadora y predecir que hay un problema. Ahora vamos con el sensor NOx, que comúnmente lo traen los vehículos diésel o los vehículos Mercedes-Benz o Volvo. Este mide la cantidad de gases contaminantes de óxido de nitrógeno, que son de los más contaminantes y dañinos para la salud, enviando una señal hacia la computadora y esta hace la modificación en la mezcla. Usualmente se localiza en el múltiple de escape y pueden tener uno o dos. En un video próximo hablaré de forma más específica de este sensor. El vehículo trae más sensores, usualmente relacionados con la seguridad y con el confort, como el sensor de espejo, el sensor de la bolsa de aire, el sensor de la dirección, un montón más. Pero los que se relacionan directamente con el funcionamiento del motor son los que te mencioné. Por lo tanto, ahora sabes que la computadora del motor recibe un montón de señales de los sensores y esta es la encargada de hacer las modificaciones. Si alguno de estos falla, tenemos otro que hace similar función de respaldo y el auto puede funcionar así. Pero muchas veces la computadora, si alguno no funciona, enciende el check engine o el vehículo comienza a fallar. En otros casos la computadora se protege y el vehículo no arranca o se apaga. Con esto te das una idea de cómo funcionan los sensores más importantes del vehículo. De todos estos ya tengo videos específicos hablando detalladamente sobre ellos. Te los dejo en la descripción. Sin más, espero que te haya servido. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina, muchas gracias, hasta luego.